Plaza Podcast. Sentir mariposas en el estómago es una expresión que utilizamos para describir la sensación que sentimos en el abdomen cuando estamos enamorados. El enamoramiento es un estado emocional que se caracteriza por la alegría y la fuerte atracción de una persona hacia otra. Y aunque cuando se está enamorado tendemos a pensar que es para toda la vida, en muchas ocasiones las mariposas no duran eternamente. Desenamorarse puede ser un sentimiento aterrador porque es darse cuenta de que no sientes lo mismo que antes por esa persona, una mezcla de sentimientos entre culpabilidad y decepción, muchas preguntas y a veces pocas respuestas. Hoy en Plaza al Día, ¿por qué nos enamoramos y por qué nos desenamoramos? Saludamos a Lidia Alvarado, ella es psicóloga de relaciones. Señora Alvarado, muy buenas. Hola, muy buenas. Decía al inicio que sentir mariposas cuando las personas se enamoran es algo de lo que desde la adolescencia se empieza a sentir, pero ¿qué es exactamente realmente estar enamorado? Pues para mí, metafóricamente hablando, a mí me gusta decir que estar enamorado es como estar alucinando, ¿no? Porque es un estado emocional de alegría, de felicidad, que sentimos cuando nos encontramos fuertemente atraídos por otra persona. Y digamos que se trata de una alteración emocional que está provocada por una emoción muy intensa y casi incontrolada, podemos decir, ¿no? Que es una sensación como de placer, de bienestar, incluso sentimos palpitaciones y muchas veces nerviosismo, ¿no? Cuando estamos con esa persona, cuando pensamos en ella o cuando vamos a verla, ¿no? Entonces, básicamente para mí sería esto. Parece una pregunta obvia, pero para enamorarse es imprescindible estar dispuesto a que suceda, ¿es así? Yo diría que claramente sí, porque muchas veces por experiencias pasadas vamos con miedo al amor y estamos súper cerrados y al final nos ponemos como una coraza, ¿no? Eso, lo típico de como me han hecho sufrir, ya no quiero que me pase, me pongo la coraza y entonces me cierro a la posibilidad de que me conozcan realmente y al hacer eso el miedo acaba con el amor, es decir, cuando nos ponemos una coraza es muy difícil que alguien pueda conectar con nosotros, con lo cual claramente yo diría que sí que hay que estar dispuesto a enamorarse y eso implica dejarse llevar, fluir, estar, digamos, dispuesto a dejarse sorprender por lo que puede pasar ahí y, por tanto, quitarse todas esas corazas e intentar ir al amor sin ese miedo que muchas veces nos hace que no seamos nosotros, ¿no? Y que estamos ahí, que estemos contenidos. ¿Podemos hablar de fechas de caducidad? O dicho de otra manera, ¿se puede cuantificar científicamente cuánto tiempo permanecemos enamorados? Realmente hay estudios sobre este tema y digamos que las conclusiones es que el enamoramiento como tal, esa fase, ¿no? a la que yo llamo alucinación, se estima que dura entre 6 meses y 2 años, a veces 3, pero normalmente esa es la fase, ese es el tiempo que dura ese momento de estar un poco locos, ¿no? Por amor a alguien. Siempre se asocia los estados amorosos al corazón, pero realmente es nuestro cerebro el que lleva la voz cantante cuando nos enamoramos. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando nos pasa esto, cuando nos enamoramos? Precisamente también hay estudios relacionados con este tema y lo que hablan es que hay un mix, hay un cóctel de hormonas que se van activando o que aumentan. Y en concreto hay dos. Una que es la oxitocina, a la que se llama hormona del amor, que actúa sobre el cerebro de una manera que activa esos sistemas relacionados con el refuerzo positivo. Entonces, digamos que incrementa la complicidad, el afecto, la confianza. Y luego está la dopamina, que lo que hace es que también aumenta, se liberan altas dosis en esa fase y ayuda a hacer del amor una experiencia muy placentera, que los estudios dicen que es similar a la euforia asociada al consumo de algunas drogas, con lo cual eso hace que nos quedemos enganchados a esa persona y que realmente sintamos que la necesitamos. ¿Y hay personas que son o tienen más predisposición a esa oxitocina tenerla elevada y la dopamina también, o no? Sí, según los estudios también dicen que hay personas que se enamoran mucho más fácilmente
Y ahí sí que hay un factor, un componente que tiene que ver con esto, ¿no? Que esas personas liberan estas hormonas en mayor cantidad e incluso mucho antes que otras, ¿no? Enseguida conocen a alguien y enseguida sale esa hormona, digamos que salta por los aires, ¿no? Entonces sí que es verdad, igual que hay personas que se enamoran muy rápidamente y otras que no. En estas personas que sí que lo hacen, sí hay esa tendencia a que las hormonas se disparen más rápidamente, incluso a altas dosis. ¿Por qué nos enamoramos? ¿De quién nos enamoramos? Es decir, ¿qué tipo de factores son los que más influyen en este proceso? Pues esa es una excelente pregunta, porque yo siempre lo digo, que al final el hecho de que nos sintamos atraídos y nos enamoramos de un cierto tipo de persona y no de otra, tiene que ver con lo que yo llamo el prototipo de pareja ideal que nos hemos dibujado en nuestra mente. Todos tenemos un prototipo que hace que esa persona tenga unas características, es decir, le ponemos como unas características que tiene que cumplir, y además asociamos a esas características la capacidad para hacernos, para sentirnos bien, ¿no? Digamos que si cumple A, B, C y D, automáticamente eso significa que nos va a hacer felices. Esto es un error, ¿no? O sea, habría mucho de este tema, y hablo mucho de este tema porque es súper importante, porque realmente ese prototipo obedece a temas que poco tienen que ver con la realidad, tienen que ver más con nuestras creencias, nuestra forma de entender el amor, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto en nuestros padres, ¿no? De cómo se relacionaban entre ellos. Y al final, como digo, pues hay gente que se siente atraída cada persona se siente atraída por unas cosas. Hay gente que le atrae el físico de una persona, que va buscando unas características físicas, otras que se enamoran o se dejan o les atrae la parte más intelectual. De hecho, hay una palabra que se llama sapiosexual, que es cuando nos atrae a alguien por la inteligencia. Otras personas se enamoran locamente, se sienten atraídas por la personalidad, y otras incluso pues por la forma de expresarse de esa persona, por la manera en que se comunica. Con lo cual esto es un mundo completamente variado y distinto para cada persona, pero tiene mucho que ver, como he dicho antes, con ese prototipo. De hecho, las personas que no tienen prototipo de pareja ideal, o que ese prototipo no es tan rígido, tienen muchas más posibilidades de encontrar el amor que aquellas que tienen un prototipo muy, muy rígido, ¿no? En este caso. ¿Y se tiende, en este caso, a idealizar a la otra persona? Completamente. De hecho, una de las características del enamoramiento es decir, idealizamos a nuestras parejas o a la persona que tenemos delante, y eso significa que no la vemos como realmente, sino como queremos que sea. Y en esa fase de enamoramiento, que estamos conociendo a la persona y que nos falta información, el idealizar significa que completamos la información que nos falta con lo que queremos que tenga esa persona, con lo que nos conviene. Y eso forma parte de ese enamoramiento. Nos estamos enamorando de nuestro ideal. Yo es lo que siempre lo digo, ¿no? Que al final colocamos en el pedestal a esa persona y le conferimos unas cualidades que no estamos viendo, pero que nos gustaría. Y ahí es cuando... Y que quizá no las tenga tampoco. Por supuesto. Ahí está el tema, que luego cuando esa fase del enamoramiento pasa, empezamos a quitar... a ver todos los defectos. Exacto, quitamos el lazo a la persona y la empezamos a ver cómo es. Y ahí pueden pasar dos cosas: o que nos guste lo que estamos viendo, o que no nos guste para nada, y es cuando las cosas ya acaban mal, digamos. Claro. En términos de amor en general, ¿hay diferencias entre el comportamiento sentimental del hombre y el de la mujer? Es decir, ¿lo vivimos, sentimos y manifestamos de diferentes maneras? Totalmente, por eso surgen tantos conflictos al principio, ¿no? Digamos que las mujeres, y esto no es un tema de machismo, feminismo, es un tema de que las cosas pasan así la mayoría de las veces. Puede haber excepciones, lógicamente, pero la mayoría de las veces las mujeres tendemos a querer ver a la persona constantemente. Necesitamos tener la seguridad de que esa persona va a estar ahí, y estamos intentando un poco controlar lo que está pasando en las primeras etapas, ¿no? Entonces queremos hablar con esa persona, le mandamos mensajitos y esperamos que nos responda rápidamente, queremos que nos proponga planes lo más a menudo posible, y en cambio el hombre lo digo de una manera como más pausada, y sigue existiendo ahí, digamos, está muy ligado el interés del hombre a lo difícil que se lo pongan, a pesar de que yo voy siempre en contra de las estrategias para ligar, pero esto es así, es decir, al hombre se lo pones muy fácil, de verdad es todo muy hecho. Si estás ahí disponible a las 24 horas del día,
al final les falta, ¿no?, ese puntito como de reto que tiene que haber. Y esa es una gran diferencia, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? La mujer espera que el hombre esté ahí siempre y el hombre no necesita estar todo el rato con esa persona. Y como digo, hay excepciones, pero la norma y lo general suele ser esto. Metidos ya de lleno en el amor, existen varios comportamientos imprescindibles para su éxito. Podemos hablar de la intimidad, la pasión o el deseo y el compromiso, todos ellos diferentes pero a la vez vitales, sobre todo para la supervivencia de ese amor, ¿no? Totalmente. Hay unos factores que no deben faltar, como bien has dicho, esa pasión y esa intimidad, que no siempre tiene que ver con el sexo. Puede haber pasión e intimidad sin necesariamente terminar en una relación sexual. También es importante la comunicación, es fundamental y es uno de los ingredientes que se suele deteriorar con más frecuencia cuando van pasando los años. Se suele decir que la manera en que las parejas se comunican y hablan entre sí es un predictor de cómo está esa relación, digamos que es un termómetro, ¿no?, de lo que está pasando ahí. También es importante los hábitos. De esto se habla muy poco, pero las parejas que tienen éxito y que con el paso de los años sobreviven a aspectos como el paso del tiempo, la monotonía, por ejemplo, todas estas parejas que sobreviven a todo esto, lo que han hecho ha sido, tienen unos buenos hábitos en esa relación, hábitos que existían cuando se conocieron y que han trabajado para que no desaparezcan. Y esto es fundamental, son rutinas del día a día que antes se hacían y que se van abandonando. Y es súper importante, ¿por ejemplo? ¿no? Por ejemplo, sorprender a la otra persona, no dar por hecho que siempre va a estar ahí, ¿no? Sino cosas que hacíamos cuando estamos enamorados, pasa mucho que hacemos como locuras, ¿no?, de amor. Pues a lo mejor intentamos sorprender a la otra persona mandándole un mensajito cariñoso en un momento del día, o le dejamos una nota. Cada uno tiene un poco su estilo, ¿no?, de comunicación, pero en definitiva hacemos cosas para que el otro sepa que nos gusta, que le queremos, y eso va desapareciendo. Entonces es muy bueno mantener esos hábitos. Por ejemplo, otra cosa importante, lo de no irse a la cama enfadados nunca. Parece una tontería, pero no lo es. Entonces, al final, yo diría que es bueno llegar a pactos para que cada uno para que los dos pongan el 500% en esa relación y que de verdad, o sea, esforzarse para que las cosas funcionen. No hay que dar por hecho nada en la relación y las cosas que se han ido perdiendo hay que recuperarlas y para eso exige lógicamente una voluntad, ¿no? Si uno no quiere, pues evidentemente no se puede hacer nada. Y una palabra que yo creo que has dicho que es clave, esfuerzo, que quizá con el tiempo pues se va diluyendo y la energía no es la misma con 20 que con 40 o 50 y sí que es verdad que ese esfuerzo a veces cuesta, ¿no? Totalmente, digamos que entramos en una monotonía, rutina, cuando hay hijos por medio también es más complicado porque todos los problemas del día a día como que influyen, ¿no? Entonces al final esa pareja se ve afectada no tanto por la pareja en sí, sino por cosas externas que suceden, que cambian el estado emocional que cada uno tiene a nivel individual y entonces al final el conflicto es no entre dos personas, sino entre sus estados emocionales que quizá a lo mejor están pasándolo mal o están nerviosos por el trabajo o por los niños o por el dinero. Entonces yo recomendaría que siempre se genere, como digo, ese pacto de decir, bueno, la relación es intocable y pase lo que pase, creamos aquí un búnker, digamos, que es donde vamos a tener comunicación y a seguir teniendo hábitos que son buenos para esta pareja, independientemente de todo lo que ocurra, ¿no? O sea, como aislarse un poco de todo lo que ocurra fuera para hacer que esa relación sea fuerte, ¿no? Yo sé que es complicado y que la teoría es muy fácil y que luego la práctica es complicada, pero se puede hacer y de hecho las parejas que funcionan lo hacen. Decía usted falta de comunicación, monotonía. También puede darse el caso de que se den cambios individuales en cada una de las partes de una pareja y que la compatibilidad se resienta. Quizás pues es posible que hace años los dos tuvieran los mismos objetivos vitales y ahora no sea así. ¿Cómo se puede llegar otra vez a conseguir esa unión, ese punto que se ha perdido? Pues la verdad es que puede suceder efectivamente que las personas evolucionen de una manera diferente. Aunque estén como pareja, pero que cada uno, digamos, evolucione y fruto de esa evolución y de ese crecimiento... O madure también de otra manera. Exacto. Pues llega un momento en el que sus caminos empiezan a separarse.
Y ahí es cuando empiezan los problemas, porque eso, cuando uno evoluciona, eso implica que también cambia su manera de ver el mundo, su manera de entender las cosas y los objetivos. Entonces, para, digamos, reconducir todo eso, es importante, primero, que los dos quieran hacer algo para que esa relación continúe. Tiene que haber voluntad por ambas partes. Si solamente es uno el que quiere luchar para que eso mejore, se puede hacer, porque hay terapias que se hacen solamente con una de las dos personas, porque cuando uno cambia, también cambia el otro, ¿no? De manera, sin que se dé cuenta, se va ajustando a la persona que tiene y que está haciendo cambios y al final también cambia. Pero lo ideal es que las dos personas quieran hacerlo. Ese es el punto número uno. Si las dos personas quieren hacerlo, a partir de ahí es ver en qué puntos están completamente alejados e intentar llegar a un punto en común, de tal manera que cada uno independientemente pueda hacer cosas que les hagan sentirse bien y luego tengan ese espacio en pareja común, ¿no? Porque si todo se hace de una manera individual, al final esa conexión se va. Ya sé que es una pregunta un poco complicada, pero para finalizar, ¿qué diría usted que es más fácil, enamorarse o desenamorarse? Pues yo diría que es más fácil enamorarse, siempre que no haya, como hemos dicho antes, no miedos y bueno, se ponga uno una coraza y no quiera. Pero yo creo que es más fácil enamorarse porque cuando esto pasa, digamos que no le ponemos cabeza, ¿no? Yo creo que es una cosa que simplemente pasa. También debido a lo que hemos dicho antes de las hormonas, ¿no? Que están mucho más elevadas. Y sin embargo, para desenamorarnos necesitamos que sucedan cosas, es decir, a veces pensamos, es que me acosté y me levanté y miré a la persona que tenía al lado y de repente me di cuenta que no sentía lo mismo. Pero eso no es así, es decir, aunque lo sintamos que pasa de un minuto para el otro, la realidad es que para que eso pase tienen que suceder una serie de cosas. Hay una mochila detrás pesada. Totalmente, es decir, han pasado una serie de cosas que se han ido sumando, de las que a lo mejor no hemos sido conscientes, pero poco a poco han ido que ese sentimiento de enamoramiento se vaya perdiendo, se vaya transformando. Y a lo mejor tenemos cariño por esa persona, que muchas veces me encuentro gente que dice, ¿cómo me voy a separar si le tengo un cariño enorme? Pero no es amor, ¿no? Entonces, yo creo que es más fácil enamorarse y desenamorarnos es un proceso. Que cuesta, sobre todo, asimilar a veces. Totalmente, porque al final desenamorarse implica que tienes que tomar una decisión y eso no nos gusta a nadie, porque implica, pues si hay hijos de por medio, eso va a generar un conflicto. Si estamos conviviendo con esa persona, alguien tiene que dejar la casa. Entonces, todo eso implica un cambio radical en la vida. Muchas veces nos hemos acostumbrado a estar con esa persona y todo lo que sea un cambio, pues, salir de nuestra zona segura, nos cuesta muchísimo. Con lo cual a veces hay parejas que ya no se aman como tal, que se han desenamorado desde hace mucho tiempo, pero conviven por esa costumbre, digamos. Pues Lidia Alvarado, psicóloga de relaciones, gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros, un placer. En un tema tan complejo como el amor, ciertos mitos impiden ver la realidad. Los expertos en la materia nos ayudan a entender, por ejemplo, que la media naranja no existe y que enamorarse es mucho más sencillo que desenamorarse. Pero lo segundo, el desamor, puede surgir en cualquier momento. Es algo que con trabajo y sobre todo con mucho esfuerzo puede revertirse y una de las claves para conseguirlo es tener una buena comunicación y unos buenos hábitos, entre ellos seguir sorprendiendo a la pareja por muchos años que ellos lleven juntos. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.